La ventisca casi había ahogado su voz. Aún así, la palabra lo encontró cuando abrió la puerta. Necesito refugio, y trabajaré por cada aliento que me des. Durante un latido, Calder Brooks pensó que la propia tormenta había tomado forma humana. La nieve se aferraba a su cabello como fragmentos blancos, sus oscuros ojos apache estaban entrecerrados, luchando contra el frío que ya había robado el color de sus labios. Detrás de él, la casa del rancho crujía bajo el viento invernal, hueca como su propio pecho desde hacía 3 años. Ella se tambaleó. Calder la atrapó antes de que la tormenta pudiera reclamarla de nuevo. La pequeña Annie estaba en la escalera, aferrada al pasamanos, susurrando. «Papá, ¿se está muriendo?» Calder bajó a la joven hasta el suelo, cerca del fuego. Su respiración era superficial, sus manos estaban en carne viva y temblaban. Había caminado sola a través de un invierno de Wyoming. Nadie sobrevivía a eso a menos que estuviera huyendo de algo peor. Y cuando las llamas iluminaron su rostro congelado, Calder entendió una cosa con dolorosa claridad. Si no hubiera abierto la puerta en ese mismo instante, ella habría muerto en su porche. El invierno en Red Hawk Basin no simplemente llegaba. Reclamaba la tierra. Primero venía el viento, deslizándose desde los dientes irregulares de la cordillera Wind River, llevando consigo el aroma metálico de la tierra congelada. Luego llegaba la nieve, espesa e implacable, tragándose el valle en un silencio tan pesado que presionaba contra las ventanas del rancho de Calder Brooks como si fuera algo vivo. A la débil luz del hogar, la casa se sentía demasiado grande, con rincones vacíos que resonaban con un duelo que nunca se había asentado desde la muerte de Margaret. Calder se movía con la pesada quietud de un hombre que había aprendido a sobrevivir mediante la rutina. Botas polvorientas junto a la puerta. Leña cortada y apilada con estricta precisión. Una olla de estofado de invierno hirviendo en el fogón, su única concesión a lo que debería haber sido Nochebuena. Annie estaba cerca, recortando pequeños trozos de papel, con la lengua asomando por la comisura de la boca en señal de concentración. Era algo que Margaret le había enseñado, cuando los inviernos venían acompañados de risas en lugar de sombras. Cuando Calder volvió junto a la joven tendida cerca del fuego, ya no parecía una criatura tallada en hielo, pero seguía viéndose frágil. Sus rasgos irregulares estaban suavizados por el agotamiento, la piel, quemada por el viento, el cabello, enredado con restos de escarcha. Su ropa, de piel de ciervo desgarrada en los bordes, llevaba las marcas de una semana vagando por lo salvaje sin más refugio que el instinto. Ella abrió los ojos. Oscuros. Cautelosos. Inteligentes. Ojos que habían aprendido a desconfiar del mundo. Se estremeció al oír el viento sacudir las contraventanas, luego se estabilizó con una respiración larga y lenta. Calder notó el talismán en su muñeca, una pequeña pluma tallada, pulida por el tiempo. Le dijo que provenía de un pueblo que creía en señales y ciclos, en espíritus que se movían a través del viento y el fuego. Annie, curiosa pero delicada, se acercó un poco más. «Papá dice que la tormenta está muy enfadada esta noche», susurró. La mujer asintió. «Las tormentas son espíritus inquietos», murmuró, con la voz áspera. Su inglés tenía acento, pero era claro. «Mi nombre es Onata». Calder se presentó con una leve inclinación de cabeza. Luego dudó antes de añadir. «Esta tierra no es amable con los extraños». La mirada de Onata se deslizó hacia la puerta, como si aún estuviera considerando la tormenta del exterior. «La tierra es más amable que los hombres», dijo suavemente. Las palabras tenían peso, demasiado peso para alguien que debería estar pensando solo en calor y supervivencia. Calder no la presionó. Reconocía los huecos vacíos en los demás porque los llevaba dentro. Una cicatriz en su mandíbula, tenue pero afilada, atrapó la luz del fuego, un recuerdo del ataque al ganado que había arrebatado la vida de Margaret y le había tallado el silencio en el alma. Annie vivía con un brillo atenuado, pero no extinguido, aferrándose a pequeños fragmentos de alegría como solo un niño lo hace cuando cree que la tristeza pasará si sigue esperando.
La casa del rancho volvió a crujir bajo el viento. Afuera, el mundo estaba congelado y vasto. Adentro, 3 almas, una cansada, una cautelosa y una silenciosamente esperanzada, se enfrentaban en un frágil charco de calor. Nada de esa noche tenía sentido. Pero todo en ella se sentía como el comienzo de algo que había esperado demasiado tiempo. Onata despertó antes del amanecer, sobresaltada por el crepitar de las brasas que se asentaban y el leve vaivén de las sombras en el techo. Por un momento, no supo dónde estaba. El olor a madera de pino, la suavidad bajo su mejilla, el calor sobre su piel, nada de eso pertenecía al mundo que había conocido durante las últimas 7 noches. Su mano se fue de inmediato al talismán en su muñeca. Seguía allí. Seguía siendo suyo. Solo entonces su respiración se aflojó. Pero cuando intentó incorporarse, la casa respondió con un gemido de madera. Calder Brooks apareció casi al instante, sus botas golpeando suavemente el suelo. Tenía la postura de un hombre acostumbrado a que el peligro llegara en los momentos silenciosos, hombros firmes, mirada alerta, incluso en la penumbra. Aún no deberías estar de pie, dijo. Onata se apoyó en el borde del sofá, levantando el mentón con un orgullo que se negaba a ceder, incluso bajo el cansancio. No me acuesto cuando debo aliento, respondió. Su voz era ronca, pero el significado era claro. Calder la observó en silencio, tratando de ubicar a aquella mujer que apenas podía caminar, pero hablaba como alguien defendiendo tierra sagrada. Le tendió una taza de hojalata con caldo caliente. Ella la aceptó con ambas manos, según la costumbre apache, y bebió en sorbos lentos y cautelosos. Annie entró en la habitación arrastrando los pies, con el cabello revuelto y las mejillas rosadas por el sueño. Miró a Onata con abierta fascinación y luego susurró. «Papá, ¿ella se va a quedar?» Los ojos de Onata parpadearon, y la respuesta salió rápida, demasiado rápida. «Solo hasta que termine la tormenta». Calder no la contradijo. La verdad era que no sabía qué ofrecer ni qué era lo correcto. Había pasado 3 años aprendiendo a vivir con lo justo, el calor justo, la comida justa, la esperanza justa para mantener a Annie a salvo. Acoger a una extraña, una mujer apache que huía de algo invisible, se sentía como entrar en un río cuya profundidad no podía medir. Aún así, se oyó preguntar. ¿Ibas hacia algún lugar? La mirada de Onata se desvió hacia la ventana cerrada. La nieve aún se aferraba espesa al cristal. «Lejos», murmuró. «Solo lejos». No era una respuesta. Era una herida dicha en voz alta. Calder cruzó los brazos, apoyándose en la mesa. «¿Alguien te persigue?» Los dedos de ella se tensaron alrededor de la taza. Un silencio frágil se estiró, demasiado frágil. «La tormenta me encontró antes que ellos», respondió. No le gustó cómo sonó aquello, pero presionarla cerraría la poca confianza que había mostrado. Así que simplemente asintió y dijo. «Aquí estás a salvo». La cabeza de Onata se alzó de golpe. «¿A salvo?» Repitió la palabra como si probara un idioma extranjero. Un sabor que no sabía si aceptar o escupir. Sus ojos buscaron el rostro de Calder. Luego el de Annie. No sonrió, pero algo en su expresión se suavizó apenas, como un deshielo bajo el primer sol. Annie se subió al banco junto a Onata y tiró del borde roto de su manga de piel de ciervo. «Puedo coser esto», ofreció. Onata parpadeó, sorprendida por la seguridad de la niña. «Sé hacerlo». «Margaret me enseñó», dijo Annie con sencillez. El nombre cruzó la habitación como un fantasma rozando el aire. Onata percibió el cambio al instante, la tensión en la mandíbula de Calder, el destello de pérdida en los ojos de Annie. Ella inclinó la cabeza con respeto instintivo, aunque no sabía quién era Margaret, solo que había importado. Despacio, colocó la manga desgarrada en las manos de Annie. «Entonces confío en ti», dijo. Fue el primer puente verdadero entre ellas. Calder observó el intercambio con algo desconocido apretándole el pecho.
Así no había imaginado la Nochebuena. No con una extraña en su sofá, no con su hija sonriendo de nuevo tras meses de duelo silencioso. No sabía qué traerían las siguientes horas, mucho menos el día siguiente. Pero cuando Onata alzó la mirada hacia él, oscura y firme, a pesar de la tormenta que había sobrevivido, la habitación se sintió diferente. La primavera no llegó con suavidad a Red Hawk Basin. Se arrastró despacio, derritiendo la nieve en parches obstinados y convirtiendo la tierra en un barro espeso y pesado que se aferraba a botas y cascos por igual. Aún así, incluso en su dureza, la primavera traía algo que el invierno no, la promesa de un comienzo. Cuando los ventisqueros se retiraron del porche, Onata estaba lo bastante fuerte como para moverse con mayor firmeza, aunque sus pasos aún llevaban la gracia cautelosa de alguien acostumbrado a leer la tierra más que a depender de ella. Una mañana se acercó a Calder mientras él ordenaba la leña afuera. «Quiero quedarme», dijo con sencillez. «No como invitada. Trabajaré por comida y refugio. No necesito dinero». Calder se enderezó, sorprendido por la claridad de su voz. «Aquí la gente gana salarios». «Mi gente gana pertenencia», respondió ella. «Pedí un lugar para dormir y una forma de pagar por ello». Sus palabras no eran súplica ni negociación. Eran una declaración de dignidad. Él la estudió largo rato. La tormenta había pasado factura a su cuerpo, pero no a su voluntad. «Está bien», dijo por fin. «Ayuda donde puedas. Descansa cuando debas». Un solo asentimiento fue su única respuesta, pero Calder vio cómo sus hombros se relajaban. Desde ese día, ella se tejió en el ritmo del rancho. Se levantaba temprano, reavivaba el hogar, barría el barro que Annie traía en los zapatos, cepillaba los caballos con una ternura que calmaba incluso al más arisco. Annie la seguía a todas partes. Una pequeña sombra llena de grandes preguntas. ¿Así trenzan la cuerda los de tu pueblo? ¿Por qué los árboles se inclinan más hacia el este? ¿Vivías cerca de las montañas? Onata respondía con paciencia. A veces sus respuestas eran simples. A veces, una historia se deslizaba en su voz, suave como el crepúsculo. Calder fingía no escuchar, pero siempre lo hacía. El verano llegó en ráfagas de calor seco. Los tres trabajaron codo a codo reparando cercas, despejando maleza, llevando cubos de agua al huerto. Calder notó cómo Onata se movía con la tierra, no contra ella. Cómo se detenía a sentir el viento. Cómo tocaba el suelo antes de plantar cualquier cosa. También notó los pequeños gestos hacia Annie, colocarle una flor silvestre detrás de la oreja, enseñarle a leer huellas de aves, doblar sus mantas con un cuidado silencioso. Esos gestos echaron raíces en lugares de Calder que no sabía que aún existían dentro de él. Una tarde, cuando el sol se hundía abajo en el horizonte, los tres estaban sentados a la mesa, terminando una cena modesta. Annie volvió a recortar figuras de papel. Estrellas, círculos, pequeños copos de nieve con bordes irregulares. Onata observó en silencio durante un momento antes de preguntar. ¿La Navidad? Annie dice que es cuando la gente blanca celebra la luz y el color en invierno. ¿Por qué no vi nada de eso aquí la temporada pasada? Calder se quedó helado. Las tijeras de Annie se detuvieron en su mano. Era una pregunta sencilla, hecha sin juicio alguno. Pero abrió de golpe una habitación que llevaba 3 años cerrada. Annie bajó la mirada hacia su papel. Antes teníamos un árbol, susurró. Mamá y yo hacíamos guirnaldas. A ella le encantaba la Navidad. La mirada de Onata se deslizó hacia Calder. Su mandíbula se tensó antes de hablar. Después de que Margaret murió, no pude mantener esas cosas en la casa. Su voz tenía el roce áspero de un hombre que había enterrado la verdad bajo la rutina. Luces, canciones, decoraciones. Todo hacía que la casa se sintiera más vacía. No quería que Annie me viera romperme. Annie añadió en voz baja. Papá lo intentó. Hizo estofado. Contó historias.
Pero la casa siguió oscura. El silencio que siguió no fue frío. Fue tierno, doloroso, humano. Onata bajó la mirada, absorbiendo esa verdad. Un hogar pintado con los colores del duelo. Un padre intentando ser suficiente. Una niña esperando que la luz regresara. Con suavidad, dijo: entre mi gente, el invierno no es cuando las cosas mueren. Es cuando duermen, esperando levantarse cuando los corazones estén listos para recibirlas de nuevo. Sus palabras flotaron por la habitación como humo cálido. Calder tragó saliva. No confiaba en su voz para hablar. Pero Annie se inclinó sobre la mesa y tocó la mano de Onata con una sonrisa frágil. En ese instante, Calder vio algo cambiar, no solo en Annie, sino también en sí mismo. Onata no había traído la Navidad a la casa, pero había traído otro tipo de luz, una que no exigía celebración, solo aceptación. Sus días se asentaron en una armonía silenciosa. Calder se descubrió observándola con más frecuencia. Cómo se soltaba el cabello al caer la tarde. Cómo se detenía al borde del pastizal como si escuchara algo en el viento. Cómo le hablaba a Annie con tanta dulzura que la risa de la niña empezó a regresar en suaves estallidos. Algo se removía en él, donde durante mucho tiempo había asumido que solo quedaban cenizas. No lo decía en voz alta. Ella no preguntaba. Eso bastaba por ahora. El otoño se extendió sobre Red Hawk Basin en tonos de oro envejecido, de ese color que suaviza incluso los recuerdos más duros. El viento ya no traía la mordida del invierno, solo una frescura que susurraba cambio. Para Calder Brooks, la estación trajo una inquietud silenciosa que no sabía nombrar. Para Onata, despertó los restos de sueños que no se había atrevido a revisitar desde que su mundo se había hecho pedazos a mediados de octubre. El rancho respiraba distinto. Annie reía con más libertad, y Calder se descubrió escuchando el sonido de los pasos de Onata del mismo modo en que antes escuchaba el tarareo de Margaret. Onata también lo sentía, el hilo extraño y frágil que los unía a los tres. Pero los hilos podían romperse, y ella había vivido una vida en la que nada delicado permanecía por mucho tiempo. Esa tarde, mientras colgaba hierbas a secar en las vigas del porche, percibió un cambio en el viento. Un peso. Un recuerdo. Una advertencia. Se giró, escudriñando el horizonte, y su respiración se cortó cuando vio a un jinete surgir del polvo. Un hombre, el sombrero calado, y una figura que reconoció con un estremecimiento helado. Franklin Boyd. Su corazón dio un salto doloroso. Él no era de las montañas ni de las llanuras. Era de otra parte de su historia, una que deseaba poder enterrar en la tierra quemada donde su gente había muerto meses antes del ataque. Franklin había merodeado su aldea bajo el pretexto de comerciar. Hablaba con suavidad, pero la observaba con demasiada atención, ofreciendo promesas que sabían a veneno. Ven conmigo, le había dicho una vez. Puedo llevarte a otro lugar. Este mundo no te desperdiciará. Recordaba cómo había intentado tomarle la muñeca, el hambre en sus ojos. Ella se había apartado, diciéndole que pertenecía a su gente, a su propia vida. Él había sonreído entonces, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que decía: te arrepentirás de rechazarme. Cuando su aldea ardió días después, Franklin no estaba. Había desaparecido como si siempre hubiera sido una sombra y no carne. Ahora regresaba, la mirada fija en ella con una certeza arrogante. Onata retrocedió hacia la puerta. Calder salió antes de que ella pudiera hablar, la mandíbula endurecida al ver al desconocido. Annie asomó detrás de él, aferrándose a su manga. Franklin se quitó los guantes con facilidad ensayada. Bueno, arrastró las palabras, con una voz demasiado suave para la tensión del aire. Parece que el pajarillo fugitivo encontró un nuevo nido. La expresión de Calder se volvió de piedra. Diga a qué viene. Mi asunto. Los ojos de Franklin brillaron con diversión fría. Una dama y yo teníamos un acuerdo. Se suponía que vendría conmigo.
En lugar de eso, desapareció. Imagínese mi sorpresa al oír que decidió esconderse con un ranchero solitario. Solitario. La palabra cortó más hondo de lo que Calder esperaba. Dentro de Onata algo se retorció, ira, miedo, una vergüenza que no merecía. No hubo ningún acuerdo, dijo, con la voz firme. Te dije que no. La sonrisa de Franklin se afiló. Quizá olvidaste lo que prometiste cuando tu gente aún vivía. Yo no. Calder se colocó completamente entre ellos. Ella no va a ir a ningún lado contigo. Franklin ladeó la cabeza. Curioso. Hasta donde sé, no le pertenece a nadie. No, respondió Calder. Y eso significa que ella elige dónde quedarse. Annie deslizó su mano dentro de la de Onata. Onata la apretó con suavidad. Ese contacto simple le devolvió una fuerza que creía perdida. Los ojos de Franklin se estrecharon al ver el gesto. ¿Te elige a él? ¿A un extraño, cuando yo le ofrecí todo? Onata dio un paso al frente. Me ofreciste una jaula hecha de palabras dulces, dijo. Vi los barrotes, aunque fingieras que no estaban. El viento se aquietó. La mandíbula de Franklin se tensó. Vine a llevármela. No puedes llevarte lo que no es tuyo, dijo Calder, y la calma de su voz era más peligrosa que un grito. Franklin llevó la mano al arma en su cadera, sin desenfundarla del todo, lo suficiente para mostrar intención. Calder se movió más rápido. Su mano flotó cerca de su propia arma, el cuerpo preparado para proteger a ambas mujeres. Muchacho, te lo digo una sola vez. Vete. El silencio que siguió chisporroteó de tensión. Franklin estudió a Calder, midiendo la voluntad de un hombre que ya lo había perdido todo y no pensaba perder de nuevo. Finalmente, escupió al suelo. Se arrepentirá de elegirte, siseó, clavando los ojos en Onata. Las chicas como ella siempre lo hacen. Se marchó a caballo, pero la promesa en su voz quedó flotando como humo. Cuando desapareció tras la loma, Calder se volvió hacia Onata. Ella temblaba, aunque su rostro se mantenía sereno. Estás a salvo, dijo él, más suave que el viento. Ella negó con la cabeza. Él cree que le debo algo, que corrí hacia tus brazos huyendo de él. Calder dio un paso más cerca. Corriste para salvar tu vida. Y si vuelve, se enfrentará a mí. Onata lo miró entonces con una profundidad que atravesaba el miedo. No quiero seguir huyendo. Algo se movió dentro de Calder. Un voto sin palabras. Ninguno se movió. Ninguno lo necesitó. El sol se deslizó tras la cresta, bañando el rancho de oro. Y en ese silencio luminoso, comprendieron lo que había cambiado. Ese ya no era un lugar donde Onata vivía para sobrevivir. Era un lugar que estaba eligiendo. Durante 3 días después de que Franklin Boyd desapareciera tras la colina, Red Hawk Basin contuvo el aliento. El viento se movía distinto ahora, rozando las puntas del pasto seco con un susurro que parecía advertencia más que clima. Calder reparó la cerca norte con una concentración que rozaba la furia, clavando cada clavo con más fuerza de la necesaria. Annie permanecía cerca de Onata, siguiéndola por la casa y el patio con una devoción silenciosa, como si la cercanía pudiera ahuyentar cualquier sombra que aún se aferrara a la mujer que se había convertido en su ancla. Onata se movía con una firmeza frágil. Trabajaba, cocinaba, cuidaba de los caballos. El miedo no había regresado, había huido de él demasiadas veces como para permitirle dictar su aliento. Pero el recuerdo de la voz de Franklin se asentaba en su interior como una piedra. Al caer la tarde, solía quedarse al borde del pastizal, buscando rastros de polvo en el horizonte. Se decía que estaba observando el clima, pero sabía que no era cierto. La noche del tercer día, Calder la encontró allí, su silueta recortada contra el oro que se apagaba del otoño. Se acercó sin hablar. Onata no se giró, pero lo sintió. Siempre lo hacía. Has estado mirando hacia la loma todas las noches, dijo él en voz baja.
Escucho al viento, respondió ella. Me dice cuando algo no ha terminado. Calder se colocó a su lado. ¿Crees que volverá? Ella consideró la pregunta más tiempo del que él esperaba. Los hombres como Franklin vuelven no porque quieran lo que perdieron, sino porque no pueden aceptar un rechazo. La mandíbula de Calder se tensó. Conocía a hombres así, vaqueros que veían a las mujeres como ganado, comerciantes que creían que la frontera era un lugar para tomar lo que quisieran. Franklin llevaba esa misma sensación amarga de derecho. No le debes nada, dijo Calder. Ni tu pasado ni tu miedo. Ella lo miró, los ojos reflejando el crepúsculo y la duda. Estoy cansada de deberle algo al pasado, susurró. Cada paso que doy lleva fantasmas. Cada noche que duermo, oigo el fuego de mi aldea. A veces, su voz vaciló, creo que si dejo de huir, los recuerdos por fin me alcanzarán. Calder entendió más de lo que ella sabía. Huir no detiene los recuerdos, dijo. Solo te deja demasiado cansada para enfrentarlos. El viento agitó su trenza. Durante un momento, ninguno habló. El silencio entre ellos se había convertido en un lenguaje propio, hecho de miradas, tareas compartidas y duelo no dicho. Finalmente, ella preguntó. ¿Crees que Franklin volverá? Sí, respondió Calder con honestidad. Un hombre así no deja ir las cosas. Pero no te tocará. No aquí. No mientras yo respire. Sus ojos se abrieron apenas, no por miedo, sino por la comprensión de cuán lejos estaba dispuesto a interponerse entre ella y el peligro. Cruzó los brazos, no a la defensiva, sino para contener el calor que amenazaba con expandirse en su pecho. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué te importa tanto? Calder abrió la boca, la cerró, y luego respiró hondo. Porque esta casa no se sentía viva desde hace años, dijo. Porque Annie vuelve a sonreír. Porque cuando cruzas la puerta, parece que alguien trajo el viento con propósito, y no con tristeza. Dudó, mirando hacia el horizonte. Y porque prefiero enfrentarme a Boyd 100 veces antes que perder lo que este lugar se ha convertido desde que entraste en él. Un leve temblor recorrió los dedos de Onata. Bajó la cabeza, no para esconderse, sino para respirar a través de la marea de emoción que ascendía. Hablas como si yo hubiera hecho algo grande, murmuró. Pero no he dado nada. Calder dio un paso más cerca, su voz apenas por encima del viento. Nos devolviste el sonido de la risa. Me diste una razón para esperar algo más que sobrevivir. Y le diste a Annie un mundo que no estaba a medias en penumbra. Ante eso, la compostura de Onata se quebró, no en lágrimas, sino en una verdad que se había negado a sí misma durante meses. Cuando dejé las cenizas de mi pueblo, creí que ya no tenía un lugar, ni voz, ni nombre más allá de lo que el viento pudiera llevarse. Pero aquí, su voz se suavizó hasta volverse un hilo. Aquí recuerdo la tierra bajo mis pies. Calder extendió las manos despacio, dándole tiempo para apartarse. Ella no lo hizo. Sus dedos se encontraron, se curvaron, se aferraron. Fue el primer contacto entre ellos que no nació del rescate ni de la necesidad, sino de la elección. Una vocecita interrumpió la quietud. ¿Papá? ¿Onata? Annie estaba en el umbral, sujetando una manta alrededor de sus pequeños hombros. El frío creciente la había hecho entrar, pero en sus ojos había preocupación. Calder apretó la mano de Onata una vez antes de soltarla. Deberíamos entrar, dijo con suavidad. Adentro. El fuego ardía abajo, proyectando sombras suaves contra las paredes. Annie se acomodó en el regazo de Onata con la misma naturalidad que respirar. Juntas se sentaron en el suelo, envueltas en la misma manta. Calder las observó desde el hogar, absorto en la imagen, dos piezas de su vida fracturada encajando como si siempre hubieran pertenecido al mismo cuadro. Los oí hablar, murmuró Annie con sueño. ¿Va a volver? ¿El hombre malo? Onata apartó el cabello de la niña detrás de la oreja. Si vuelve, me encontrará más fuerte que antes,
dijo, y papá lo hará marcharse. Annie lo dijo con certeza. Onata miró a Calder. Él sostuvo su mirada con una promesa que no necesitaba palabras. Annie apoyó la cabeza en el pecho de Onata, su vocecita elevándose apenas. ¿Te quedarás este invierno otra vez? La pregunta llevaba más peso del que la niña podía comprender. Calder esperó, el aliento contenido. Onata no respondió de inmediato. Sus dedos recorrieron el borde del talismán en su muñeca, la pluma tallada con los símbolos de su pueblo, viajes, finales y renacimientos. Al final, susurró. Estoy cansada de huir, pequeña. Quiero quedarme donde el viento no me persiga. Annie sonrió dormida. Calder cerró los ojos un instante, como si esas palabras hubieran tocado una cuerda demasiado profunda. Más tarde, cuando la niña ya estaba en la cama, Calder y Onata permanecieron junto al fuego. Hablaron poco, pero cada silencio compartido se sentía más verdadero que cualquier palabra. Finalmente, Calder dijo: si vuelve, lo enfrentaremos juntos. No como extraños, sino como personas que eligieron estar una al lado de la otra. Onata miró las llamas, reflejadas en sus ojos oscuros. Juntos, repitió, dejando que la palabra se asentara en sus huesos. Afuera, el otoño se profundizaba. Adentro, algo frágil tomaba forma, no como un final, sino como la calma antes del invierno que pondría a prueba todo lo que habían llegado a significar el uno para el otro. El invierno regresó a Red Hawk Basin con un paso más silencioso que el del año anterior. La nieve cayó en copos pequeños y deliberados, cubriendo las colinas con un susurro blanco y suave. La tormenta que una vez había amenazado la vida de Onata ahora se sentía como un eco lejano, reemplazada por algo más firme, algo que crecía día tras día en la calidez de la casa del rancho Brooks. La mañana de Nochebuena de 1812, Calder despertó con un sonido que no había oído en años: risas. No risas agudas o sorprendidas, sino de ese tipo suave que llena las habitaciones. Siguió el sonido hasta la sala y se detuvo en la puerta. Annie estaba de pie sobre un banquito, colocando una guirnalda de bayas secas alrededor de un pequeño pino. Su rostro brillaba con una alegría que Calder había creído perdida junto con Margaret. A su lado, guiando sus manos, estaba Onata. La escena lo dejó inmóvil, las dos figuras enmarcadas por la luz ámbar del fuego, la nieve cayendo tras la ventana escarchada. Era el tipo de momento que una vez temió no volver a ver jamás. Annie lo vio y saludó con la mano. «Papá, mira. Hicimos un árbol». Calder se acercó despacio, casi con reverencia. «Lo veo». Onata dio un paso atrás, permitiéndole contemplarlo. «Quería decorarlo como su madre le enseñó», dijo en voz baja. Así que escuché. Había más detrás de esas palabras. Había escuchado a Annie, a la casa, a los recuerdos enterrados en sus paredes. Había ayudado a devolver algo que Calder no sabía que había estado protegiendo con demasiada rigidez. «No tenías que hacer esto», murmuró él. «Lo sé», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «Por eso lo hice». Annie bajó de un salto del banquito y tiró de la manga de Calder. «Guardamos el adorno de arriba para ti». Calder la alzó en brazos. «¿Cuál?» Onata le tendió una pequeña estrella de madera, lisa y clara, claramente tallada con manos cuidadosas. «Annie me dijo que su gente coloca un símbolo de luz en la punta», dijo. «Así que hice uno». Calder la miró fijamente. El tallado era sencillo, pero había algo en su superficie, la leve marca de un pulgar, la pequeña hendidura donde la herramienta había resbalado, que le hizo doler el pecho. «¿La hiciste tú?» Onata asintió una vez. «La luz pertenece a quienes la buscan». Colocó la estrella en la rama más alta mientras Annie aplaudía, emocionada por un ritual que creía haber perdido para siempre. Cuando el adorno se asentó, todo el árbol pareció transformarse, cambiado por ese único punto de brillo. A medida que la tarde dio paso a la noche, compartieron una comida modesta. Nada extravagante: estofado,
pan caliente y la alegría silenciosa de pertenecer. Annie habló hasta que el sueño la venció, contando cada historia que recordaba de inviernos pasados. Calder escuchó con una ternura que lo sorprendió. Más tarde, cuando Annie se quedó dormida sobre un montón de mantas junto al fuego, Calder y Onata salieron afuera. La noche estaba despejada. Las estrellas punzaban el cielo como brasas dispersas, y el silencio del valle los envolvía. Calder exhaló, observando cómo su aliento se desvanecía en el aire frío. El año pasado, esta noche se sentía como una tumba, dijo. Esta noche no. Los ojos de Onata se alzaron hacia la cresta donde la luna rozaba los pinos cubiertos de nieve. El invierno no mata, dijo suavemente. Nos pide descansar, recordar, elegir qué llevamos con nosotros. Él la miró entonces, no como a una salvadora ni como a una mujer herida ni como a una superviviente de la tormenta, sino como el latido del hogar que creía haber perdido. Quiero que te quedes, dijo al fin, dejando libre la verdad. Onata se volvió hacia él por completo. El viento frío se detuvo, como si esperara. Me quedé mucho antes de que lo pidieras, respondió. Una verdad simple. Un voto sin ceremonia. Calder alzó la mano y apartó un mechón de cabello de su mejilla. Ella se inclinó levemente hacia el gesto, sin rendirse ni aferrarse, solo aceptando. Dentro, el fuego crepitaba y parpadeaba contra las ventanas, reflejando tres siluetas que ahora se pertenecían. Mientras la nieve seguía cayendo, suave y sin prisa, el rancho brillaba con un calor no visto desde la partida de Margaret. Y en lo alto del pequeño pino, la estrella de madera de Onata atrapaba la luz del fuego, proyectando un faro silencioso sobre la habitación, un símbolo no de lo que había regresado, sino de lo que acababa de nacer. Desde aquella Navidad en adelante, quienes pasaban a caballo por Red Hawk Basin decían que el rancho Brooks se veía diferente. No más ruidoso, no más brillante, sino como si la luz hubiera encontrado por fin su camino.